Algo invisible se despertó hace 5000 años y nunca se fue realmente. Los textos sumerios no mienten. Tablillas de arcilla más antiguas que las pirámides cuentan una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el origen de la humanidad. No hablan de dioses mitológicos. Hablan de seres reales con tecnología que ni siquiera hoy comprendemos completamente. Los llamaron Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Pero hay algo que nunca te contaron, algo que los académicos evitan mencionar, algo que está grabado en esas tablillas antiguas con una claridad escalofriante. Los Anunnaki no se fueron para siempre. Dejaron un plan, y ese plan todavía está en marcha. En los próximos minutos vas a descubrir qué revelan exactamente esos textos sobre lo que pasó después de que los Anunnaki abandonaran la Tierra. ¿Por qué se fueron? ¿Qué dejaron atrás? Y la verdad más perturbadora de todas, cómo su influencia sigue moldeando nuestra realidad ahora mismo, miles de años después. No apagues este video. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción de la historia humana para siempre. Y tal vez, solo tal vez, te ayude a entender por qué el mundo es como es hoy. Esto es más que historia. Es la historia que nunca debiste conocer. Mesopotamia, 5000 años antes de Cristo, entre los ríos Tigris y Éufrates, el lugar que los textos llaman el Jardín del Edén. Ahí, de la nada, surge la civilización más avanzada que el mundo antiguo había visto jamás, los sumerios. Y aquí comienza el misterio que nadie puede explicar satisfactoriamente. Los sumerios no evolucionaron gradualmente hacia la civilización. Aparecieron ya civilizados, con escritura compleja, con matemáticas avanzadas, con astronomía precisa, con arquitectura monumental, con sistemas legales sofisticados, con medicina, con agricultura organizada, todo al mismo tiempo. Como si alguien hubiera presionado un interruptor y de repente, civilización. Los arqueólogos lo llaman el problema sumerio. No hay etapa primitiva. No hay desarrollo gradual, solo aparición súbita de conocimiento avanzado. Y los propios sumerios nos dicen exactamente cómo obtuvieron ese conocimiento. Lo escribieron en miles de tablillas, lo grabaron en piedra, lo dejaron registrado para que lo encontráramos. Ellos no descubrieron la civilización, se la enseñaron los Anunnaki, la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, las listas de reyes sumerios, la epopeya de Atrahasis. Miles de tablillas que cuentan la misma historia desde diferentes ángulos, y esa historia es inquietantemente consistente. Hace cientos de miles de años, seres avanzados llegaron del cielo, no del espacio como lo entendemos hoy, del cielo, de arriba, de un lugar que los textos llaman Nibiru, un planeta con una órbita tan extensa que tarda 3600 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Los Anunnaki vinieron en busca de oro. No para hacer joyas, el oro era esencial, para su supervivencia. Los textos describen cómo lo usaban para proteger la atmósfera de su planeta. Necesitaban cantidades masivas, y la Tierra tenía depósitos abundantes. Entonces comenzaron a minar, durante milenios, extrayendo oro de las profundidades de la Tierra. Pero el trabajo era brutal, agotador. Los Anunnaki que trabajaban en las minas se rebelaron. Las tablillas describen su cansancio, su frustración, su demanda de una solución. Y aquí es donde todo cambia. Enki, el científico jefe de los Anunnaki, propuso una solución radical: crear un trabajador primitivo, un ser lo suficientemente inteligente para manejar herramientas y seguir órdenes, pero no tanto como para rebelarse. Un híbrido, una mezcla de ADN Anunnaki con el de los primates que ya existían en la Tierra. Las tablillas lo describen con detalle escalofriante. No es metáfora, es procedimiento. Hablan de mezclar esencias, de formar en molde, de experimentos fallidos que produjeron híbridos no viables, y finalmente de éxito. El Adamu, el primer humano, Adán. Pero no era como nosotros, era estéril, diseñado específicamente para trabajar y morir sin reproducirse. Los Anunnaki querían trabajadores,
no una especie autosuficiente. Así que crearon más, en lotes, clonación primitiva descrita hace 5000 años. Y aquí viene el giro que cambia todo. Enki se encariñó con su creación, vio algo en los humanos primitivos, potencial, chispa divina, algo que no había planeado. Entonces hizo lo impensable, modificó el diseño original, les dio la capacidad de reproducirse, les dio conocimiento, les dio libre albedrío. Los otros Anunnaki, especialmente Enlil, el comandante en jefe, se enfurecieron. Enki había violado el protocolo. Había creado una especie que podría eventualmente competir con ellos. El castigo fue inevitable. La expulsión del Edén no es una historia moral sobre desobediencia. Es el registro de un evento político entre los Anunnaki, Enki desafiando a Enlil. La humanidad atrapada en medio de su conflicto, y ese conflicto se volvería mucho, mucho peor. La población humana creció, se expandió más allá de las minas, se estableció en ciudades, comenzó a desarrollar cultura, y aquí los textos describen algo que incomoda profundamente a los académicos tradicionales. Los Anunnaki empezaron a mezclarse con los humanos de forma más directa. Las tablillas hablan de los Igigi, los Anunnaki de rango menor que trabajaban en la órbita terrestre. Vieron a las mujeres humanas, las encontraron hermosas, descendieron y se aparearon con ellas. El resultado fueron los Nefilim, gigantes, híbridos con fuerza sobrehumana y conocimientos prohibidos. Los textos los describen como violentos, corruptos, enseñando a la humanidad cosas que no debía saber: armas, hechicería, astrología, manipulación genética. La tierra se convirtió en caos. Los Nefilim dominaban, los humanos se corrompían, y Enlil vio su oportunidad. Sabía que venía un cataclismo. Los textos dicen que Nibiru se acercaba de nuevo en su órbita, y su gravedad desestabilizaría los casquetes polares de la Tierra. Un diluvio masivo era inevitable. Enlil decidió no advertir a la humanidad. Dejaría que el diluvio borrara su error. Los humanos y los Nefilim serían destruidos. Un reseteo completo. Pero Enki no podía permitirlo. Él había creado a la humanidad. Se sentía responsable. Entonces violó el protocolo de nuevo. Fue a ver a Ziusudra. Los textos griegos lo llaman Noé. Le dio instrucciones precisas. Construye una embarcación. Estas son las dimensiones exactas. Lleva muestras de ADN de todas las especies. Salva a tu familia. Y Ziusudra obedeció. El diluvio llegó tal como Enki predijo. Las aguas cubrieron la tierra, ciudades enteras fueron borradas, millones murieron. Los Nefilim fueron eliminados. Era el año 10.900 a.C., según los cálculos de algunos investigadores. El fin del mundo antiguo. Pero aguas retrocedieron. Ziusudra y su arca sobrevivieron. La humanidad sobrevivió. Y Enlil, aunque furioso, aceptó que quizás la humanidad tenía derecho a existir después de todo. Los Anunnaki reconstruyeron la civilización, esta vez con reglas más claras. Establecieron ciudades-estado, asignaron regiones a diferentes familias Anunnaki: Babilonia para Marduk, Jerusalén para Ninurta, Egipto para Tot. Cada dios del panteón antiguo era un Anunnaki con jurisdicción territorial específica. Y durante 2000 años más gobernaron directamente. Reyes que vivían siglos, faraones con poder divino, sigurats que servían como puertos de aterrizaje. Todo registrado, todo documentado, todo ahí en las tablillas para quien quiera leer. Pero entonces algo cambió. Algo que los textos apenas susurran. Algo que marcó el principio del fin de la presencia física Anunnaki en la Tierra. Una guerra, no entre humanos, entre los propios Anunnaki. Las tablillas la llaman la guerra de los dioses, y fue devastadora. El conflicto principal era entre dos facciones. Por un lado, Enlil y sus hijos. Por otro, Enki y su descendencia, especialmente Marduk. El motivo era poder, control sobre la humanidad, control sobre los recursos, control sobre el futuro. Los textos describen armas que parecen sacadas de ciencia ficción, rayos que derriten montañas,
vientos malignos que matan sin tocar, fuegos que consumen ciudades enteras en segundos. No es lenguaje poético, es descripción de tecnología. La ciudad de Sodoma, Gomorra. Los textos sumerios dicen que fueron destruidas durante esta guerra, no por fuego divino metafórico, por armas reales, armas tan poderosas que dejaron la tierra estéril durante generaciones. Y hay evidencia física. En el Sinaí hay rocas vitrificadas, arena convertida en vidrio, algo que solo ocurre con calor extremo, calor nuclear. Los científicos no tienen explicación convencional, pero los textos sumerios sí. La guerra se intensificó, ciudades destruidas, poblaciones enteras aniquiladas, la tierra convertida en campo de batalla de seres que la humanidad adoraba como dioses. Y entonces llegó el punto de quiebre. Los Anunnaki se dieron cuenta de que si continuaban, destruirían el planeta que habían venido a salvar. Sus armas eran demasiado poderosas, su conflicto demasiado profundo. La Tierra no sobreviviría a otra escalada. Entonces tomaron una decisión que cambiaría todo. Se retirarían. Física, pero no completamente. Gobernarían desde la distancia, a través de intermediarios, a través de estructuras que ellos establecerían y que permanecerían mucho después de su partida. Y así comenzó la era de la transición. El periodo que las tablillas describen como cuando los dioses se alejaron de los hombres. Pero aquí está lo crucial, lo que nadie te dice. Los Anunnaki no se fueron porque quisieran, se fueron porque tenían que hacerlo. Y dejaron instrucciones muy específicas sobre cómo la humanidad debía ser gobernada en su ausencia. Establecieron linajes de sangre, familias específicas con ADN Anunnaki más concentrado. Estas familias serían los gobernantes, los reyes, los sacerdotes, los faraones, no por derecho humano, por derecho genético. Crearon sistemas de control, religiones organizadas que mantendrían a la humanidad conectada con ellos aunque estuvieran físicamente ausentes, templos que servían como centros de comunicación, rituales que eran en realidad protocolos de contacto, y prometieron regresar. Las tablillas son claras en esto. El retiro era temporal. Cuando su planeta Nibiru completara otra órbita, cuando 3600 años pasaran, regresarían. Y esperaban encontrar la Tierra en orden. Esperaban que sus instrucciones hubieran sido seguidas. Esto fue aproximadamente en el año 2000 a.C., el último registro claro de presencia Anunnaki directa en la Tierra. Después de eso, el silencio. O al menos el silencio en los registros oficiales. Porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Los Anunnaki se fueron físicamente, pero dejaron representantes, híbridos, seres con suficiente ADN Anunnaki para vivir mucho más que humanos normales, seres con conocimiento tecnológico avanzado, seres con agenda específica. Las sociedades secretas no son invención moderna, son antiguas, tan antiguas como la partida de los Anunnaki. Y su propósito siempre ha sido el mismo: preservar el conocimiento prohibido, mantener los linajes de sangre, preparar el mundo para el retorno. Los Illuminati, los masones, los Rosacruces, los Templarios, diferentes nombres, misma fuente, todas rastreables hasta Sumeria, todas guardianas de secretos Anunnaki. Y no son teoría de conspiración. Los propios textos sumerios describen la creación de órdenes iniciáticas, grupos que recibirían conocimiento que la masa humana no podía manejar. Conocimiento de astronomía, de geometría sagrada, de manipulación de conciencia, de tecnología oculta. Suscríbete ahora si esto está comenzando a tener sentido. Si las piezas de la historia humana están cayendo en su lugar de formas que nunca imaginaste. Activa la campanita porque lo que viene es aún más revelador. Y comenta qué piensas hasta ahora. ¿Los Anunnaki eran benevolentes o nos usaron? Dale like si quieres la verdad completa. Entonces los Anunnaki se fueron, pero su sistema quedó intacto, y ese sistema ha gobernado la humanidad durante 4000 años. Piensa en cada imperio que ha existido desde entonces: Babilonia, Persia, Grecia, Roma.
Todos siguieron el mismo patrón. Todos adoraron a los mismos dioses con diferentes nombres. Marduk se convirtió en Zeus, Ishtar en Afrodita, Enki en Poseidón. No son mitologías separadas, son el mismo panteón Anunnaki recordado por diferentes culturas. Y cada cultura perpetuó el sistema de control que los Anunnaki establecieron. Las religiones monoteístas tampoco escaparon. El Dios del Antiguo Testamento muestra comportamientos muy específicos: celos, ira, favoritismo hacia ciertos linajes, demandas de sacrificio, intervención directa en batallas. No son características de un Dios universal infinito. Son características de los Anunnaki descritos en textos sumerios. Yahweh, Enlil, nombres diferentes, mismo ser. Las tablillas lo dejan claro para quien se atreva a conectar los puntos. Y aquí está lo que realmente debería inquietarte. Si los Anunnaki establecieron sistemas hace 4000 años que todavía funcionan hoy, si dejaron instrucciones que todavía se siguen, si crearon estructuras de poder que aún existen, entonces su partida nunca fue realmente completa. Siguen influyendo, siguen guiando, quizás no físicamente presentes, pero definitivamente activos. Los textos hablan de observadores, Anunnaki que se quedaron en órbita, monitoreando, interviniendo ocasionalmente, asegurándose de que el plan se mantuviera en curso. Los avistamientos, ovni, no son fenómeno moderno, son antiguos. Ezequiel describe naves en el cielo con detalle técnico asombroso. Ruedas dentro de ruedas, seres resplandecientes, tecnología de propulsión que desafía la física conocida. No estaba viendo ángeles metafóricos, estaba viendo Anunnaki en sus vehículos, y esos avistamientos nunca se detuvieron. Cada cultura los registró: vimanas en India, discos voladores en China, escudos ardientes en Roma. Siempre ahí, siempre observando. ¿Por qué? Porque la Tierra es su proyecto, la humanidad es su creación. Y como cualquier científico con un experimento en curso, siguen verificando los resultados. Pero hay algo más, algo que los textos apenas mencionan pero que es crucial entender. Los Anunnaki no eran los únicos seres avanzados interesados en la Tierra. Las tablillas hablan de otros, razas que vinieron de diferentes sistemas estelares, algunos benevolentes, otros no tanto. La Tierra se convirtió en zona de interés para múltiples civilizaciones extraterrestres, y los Anunnaki establecieron algo así como derechos territoriales. Ellos nos crearon, la Tierra es su jurisdicción, otras razas deben pedir permiso, y la mayoría lo hace, pero no todas. Las abducciones, los encuentros del tercer tipo. No todos son Anunnaki, algunos son otras especies operando en las sombras, estudiando, experimentando, algunos con permiso Anunnaki, otros violando el protocolo. Y aquí entramos en territorio que suena a ciencia ficción, pero está documentado en textos antiguos. La Tierra es parte de una política galáctica más grande, un consejo de razas, reglas de no interferencia, excepciones para creadores como los Anunnaki. Suena loco, pero los textos védicos de India describen exactamente esto. Guerras entre dioses que vienen de diferentes estrellas, consejos donde se deciden destinos planetarios, la Tierra como propiedad disputada. Los Anunnaki ganaron esa disputa hace mucho tiempo. La Tierra es suya, y dejaron claro que regresarían a reclamarla cuando el tiempo fuera correcto. ¿Cuándo es ese tiempo? Las tablillas dan pistas. Cuando Nibiru regrese, cuando complete su órbita de 3600 años y se acerque de nuevo al sistema solar interior. Y aquí es donde todo se vuelve inmediato. Porque según los cálculos de algunos investigadores, estamos en esa ventana ahora. La última vez que Nibiru pasó cerca fue aproximadamente en el año 1600 a.C. El Éxodo. Las plagas de Egipto. No fueron milagros, fueron efectos de un planeta masivo perturbando el sistema solar. Lluvia de meteoritos, cambios climáticos extremos, terremotos, todo documentado como ocurriendo al mismo tiempo en diferentes culturas. 3600 años después de 1600 a.C. nos lleva al año 2000 después de Cristo, nuestra era, ahora. Y de repente eventos actuales toman un significado diferente. El aumento exponencial de avistamientos ovni.
Gobiernos admitiendo que hay objetos voladores que no pueden explicar. El Pentágono liberando videos oficiales de tecnología que desafía la física conocida. ¿Preparación para revelación? ¿O los Anunnaki anunciando su retorno? Las élites del mundo lo saben. Las sociedades secretas que preservaron el conocimiento Anunnaki durante milenios saben exactamente qué viene. Por eso construyen búnkers. Por eso hay planes de continuidad de gobierno. Por eso el proyecto de colonización de Marte se aceleró. No están huyendo de guerra nuclear. Están preparándose para el retorno de los creadores. Y la humanidad, la masa de la humanidad, no tiene idea. Sigue pensando que está en la cima de la cadena evolutiva, que la Tierra le pertenece, que su destino está en sus manos. Pero los textos cuentan otra historia. Una historia donde somos la creación, donde los creadores nunca renunciaron a sus derechos, donde su ausencia fue temporal y su regreso inevitable. ¿Qué quieren cuando regresen? Las tablillas ofrecen diferentes escenarios. Algunos textos sugieren que vienen a cosechar. Han dejado a la humanidad crecer y evolucionar. Ahora quieren lo que siempre quisieron: recursos, oro, trabajadores. La misma razón por la que nos crearon. Otros textos hablan de evaluación. Juzgarán si la humanidad siguió sus instrucciones, si preservó los linajes sagrados, si mantuvo la tierra en condiciones aceptables. Si pasamos, quizás nos elevan. Si fallamos, quizás resetean de nuevo. Y algunos textos, los más inquietantes, hablan de guerra. Sugieren que la facción Enlil y la facción Enki nunca resolvieron su conflicto, que el retorno traerá confrontación final y que la humanidad, de nuevo, estará atrapada en medio. Enlil queriendo control total, Enki defendiendo a su creación. Los humanos como peones en un juego que empezó hace 500.000 de años. No hay respuestas definitivas, solo pistas en tablillas antiguas, solo fragmentos de una historia que las instituciones académicas se niegan a tomar en serio. Porque tomarla en serio significaría revisar todo. La historia de la civilización, el origen de las religiones, la naturaleza de la realidad, nuestra identidad como especie. Significaría admitir que no estamos solos, nunca lo estuvimos, y que los seres que nos crearon todavía reclaman autoridad sobre nosotros. Esa verdad es demasiado grande, demasiado desestabilizadora. Entonces la encierran en departamentos de mitología, la clasifican como leyenda, la descreditan como interpretación primitiva de fenómenos naturales. Pero los textos no son ambiguos, son específicos, técnicos, consistentes a través de miles de tablillas escritas durante siglos por escribas diferentes en ciudades diferentes. O todos mintieron de la misma forma sobre los mismos eventos. O está registrando algo que realmente pasó. Y si realmente pasó, si los Anunnaki son reales, si nos crearon, si se fueron, pero prometieron regresar, entonces cada día que pasa nos acerca a ese retorno. Las señales están por todas partes para quien quiera ver. Monumentos antiguos que la tecnología moderna apenas puede replicar. Conocimiento astronómico en culturas que supuestamente no tenían telescopios. Descripciones detalladas de cirugía, de vuelo, de energía atómica en textos de hace miles de años. Alguien les enseñó. Y ese alguien dejó su firma en piedra, en arcilla, en memoria colectiva. Los Anunnaki no son mito, son historia suprimida, y su historia es la nuestra. Comparte este video con alguien que necesita despertar, con alguien listo para cuestionar la narrativa oficial, y comenta "despierto" si sientes que estás viendo la historia humana con nuevos ojos. Tu testimonio da valor a otros para buscar la verdad. Entonces, ¿qué dejaron exactamente los Anunnaki cuando se fueron? No solo sistemas de gobierno o sociedades secretas. Dejaron tecnología, conocimiento codificado, objetos de poder inmenso escondidos en lugares específicos del planeta. Las tablillas hablan de Me. No es una palabra, es un concepto. Los M eran dispositivos tecnológicos, objetos que contenían conocimiento y poder. Quien poseía los M apropiados podía controlar aspectos de la realidad. Había M para la realeza, M para la guerra,
Me para la sabiduría, Me para la inmortalidad. Inanna, conocida como Ishtar en textos posteriores, robó los Me de Enki, según la epopeya de Inanna. Los textos describen su viaje, su engaño, su escape con estos objetos de poder. No es metáfora, es descripción de robo tecnológico. ¿Dónde están esos Me ahora? Las tablillas sugieren que fueron escondidos, distribuidos en templos, enterrados en cámaras secretas, protegidos por guardianes que pasaban el conocimiento de generación en generación. El Arca de la Alianza, descrita con especificaciones técnicas precisas en la Biblia, dimensiones exactas, materiales específicos, advertencias de no tocarla directamente o morir. Eso no es un cofre decorativo, es un dispositivo eléctrico. Un capacitor antiguo, tecnología Anunnaki preservada por los hebreos, y desapareció. Después de la destrucción del templo de Salomón, nadie sabe dónde está el arca, pero alguien lo sabe. Los guardianes del conocimiento, los herederos de los secretos Anunnaki. Los templarios la buscaron, excavaron bajo el monte del templo durante años. Encontraron algo. Regresaron a Europa con conocimiento que los hizo inmensamente poderosos. Construyeron catedrales con geometría que desafía la arquitectura medieval. Desarrollaron sistemas bancarios que dominaron economías. Poseían secretos que el Vaticano temía. Y fueron destruidos. La Iglesia los persiguió, los quemó, los dispersó, oficialmente por herejía, realmente porque sabían demasiado, porque habían encontrado evidencia de los verdaderos orígenes de la humanidad. Evidencia que contradecía la narrativa de control religioso. Pero antes de caer, escondieron lo que habían encontrado. Lo distribuyeron, lo cifraron en símbolos, en 1900, arquitectura, en rituales, en documentos que esperan ser descifrados. La masonería heredó parte de ese conocimiento. Los Rosacruces, otra parte. Múltiples sociedades preservando fragmentos de un todo mayor, ninguna con la imagen completa, pero todas sabiendo que proviene de los Anunnaki. Y hay lugares en la Tierra que todavía resuenan con energía Anunnaki, lugares donde construyeron sus instalaciones principales, lugares que nunca perdieron su carga energética. Giza, no solo las pirámides, todo el complejo. Las tablillas sumerias describen cómo Thoth, el Anunnaki de conocimiento, diseñó Giza como un centro de comunicación, un marcador astronómico, una baliza para naves que llegaban del espacio. Los túneles bajo las pirámides todavía no han sido completamente explorados. Hay cámaras que las autoridades egipcias no permiten abrir. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que no quieren que el mundo vea? Baalbek en Líbano. Piedras de 900 toneladas movidas y colocadas con precisión milimétrica. La tecnología moderna no puede replicarlo. Grúas actuales no pueden levantar ese peso. Pero alguien lo hizo. Los textos describen Baalbek como un puerto espacial Anunnaki. Las piedras no son cimientos de templo, son plataformas de lanzamiento. Tiahuanaco en Bolivia, a 4000 metros de altura, con bloques de piedra que encajan sin mortero, con precisión que requiere tecnología láser, construido en una época cuando supuestamente los humanos apenas conocían la agricultura, pero los locales siempre supieron la verdad. Sus leyendas dicen que dioses del cielo construyeron Tiahuanaco en una sola noche. Göbekli Tepe, en Turquía, 11.000 años de antigüedad, anterior a Sumeria, anterior a todo, y completamente imposible según la arqueología convencional. Cazadores-recolectores no construyen complejos megalíticos con astronomía avanzada, a menos que no fueran cazadores-recolectores quienes lo construyeron. Las tablillas mencionan instalaciones Anunnaki alrededor del mundo, centros de operaciones, bases, facilidades de minería. Göbekli Tepe podría ser uno de los más antiguos, construido cuando los Anunnaki recién llegaron, antes de crear humanos, cuando ellos mismos hacían el trabajo. Y hay un patrón. Todos estos sitios antiguos están alineados, forman una red geométrica global, conectados por líneas ley, energía fluyendo entre ellos. No es accidente, es diseño. Los Anunnaki no solo construyeron estructuras aisladas, construyeron un sistema, un grid energético planetario, y ese grid todavía funciona. Personas sensibles lo sienten.
reportan experiencias extrañas en estos lugares, visiones, sensaciones de presencia, cambios en conciencia. No es imaginación, es el grid Anunnaki todavía activo. Y aquí está lo verdaderamente asombroso. Ese grid puede ser reactivado completamente. Las tablillas hablan de un evento futuro cuando los pilares de la Tierra despierten. Cuando las instalaciones antiguas vuelvan a plena funcionalidad. ¿Para qué? Para recibir a quienes se fueron, para permitir su retorno. El grid es infraestructura de aterrizaje. Cuando se reactive completamente, cuando todos los sitios antiguos estén sincronizados, habrá señal clara visible desde el espacio. Estamos listos, pueden regresar. Y alguien está trabajando en eso. Alguien tiene acceso a estos sitios. Alguien está haciendo ajustes, preparativos. Los arqueólogos oficiales excavan en la superficie, pero otros con acceso clasificado trabajan en las profundidades. Cada sitio antiguo importante está bajo vigilancia militar o control gubernamental estricto. ¿Por qué? ¿Qué están protegiendo? ¿O qué están activando? Las pirámides de Giza están cerradas regularmente por mantenimiento. Nadie puede verificar qué tipo de mantenimiento. Baalbek tiene zonas militares restringidas. Tiahuanaco controla estrictamente dónde pueden ir turistas. Göbekli Tepe es supervisado por autoridades que deciden qué se excava y qué permanece enterrado. Control, siempre control, porque estos lugares guardan más que historia, guardan tecnología funcional, y esa tecnología está siendo preparada. Los Anunnaki dejaron el manual de instrucciones. Los herederos de las sociedades secretas lo tienen, y están siguiéndolo paso a paso. Pero hay resistencia. No todos los linajes Anunnaki están de acuerdo con el plan. ¿Recuerdas el conflicto entre Enlil y Enki? Esa división nunca se resolvió, y sus descendientes humanos todavía pelean esa guerra. Algunas familias de élite siguen la agenda Enlil: control total, humanidad como recurso, preparar el retorno para entregar el planeta. Estas son las familias que ves en teorías de conspiración. Los que controlan bancos, gobiernos, corporaciones, no por capacidad superior, por linaje, por sangre Anunnaki de la facción Enlil. Otras familias siguen la agenda Enki: elevar a la humanidad, dar conocimiento, preparar a los humanos para ser iguales, no siervos. Estas familias operan en las sombras también, pero con objetivo diferente. Filtran información, apoyan despertar espiritual, resisten el control absoluto, y la humanidad está en medio. Algunas personas descendientes directos con ADN Anunnaki más concentrado, otras más diluidas, pero todos llevamos algo de ello, porque en algún punto de nuestro linaje hubo mezcla. Los Anunnaki no solo crearon a Adamo, durante milenios vivieron entre humanos, se aparearon, tuvieron hijos. Esos hijos fueron los semidioses, los héroes, los reyes que vivían cientos de años según textos antiguos, y esos linajes persisten, diluidos, pero presentes. Por eso ciertas familias mantienen poder durante siglos. Por eso matrimonios entre casas reales preservaban pureza de sangre. No era esnovismo, era genética. Preservar el ADN Anunnaki. Los Anunnaki quieren regresar a un mundo gobernado por sus descendientes directos, pero también quieren una humanidad funcional. Trabajadores, creyentes, obedientes, balance perfecto entre capacidad e ignorancia. Y hemos estado siendo preparados para exactamente eso durante milenios. Sistemas educativos que enseñan obediencia más que pensamiento crítico. Religiones que predican aceptación más que cuestionamiento. Economías que mantienen a la mayoría trabajando constantemente sin tiempo para despertar. Todo diseño. Todo parte del plan dejado por los Anunnaki. Pero algo está fallando. Internet cambió todo. Información que estaba encerrada en bibliotecas secretas ahora está disponible. Gente común leyendo tablillas sumerias, conectando puntos, haciendo preguntas. El despertar no estaba en el plan y está acelerándose. Más personas rechazan narrativas oficiales. Más personas investigan orígenes. Más personas sienten que hay algo profundamente equivocado con la historia que nos contaron. Y ese despertar amenaza todo. Porque humanos conscientes son humanos incontrolables. Y humanos incontrolables son un problema cuando los Anunnaki regresen.
Entonces hay esfuerzos por suprimir, censura, desinformación, mezclar verdad con basura para que nadie sepa qué creer. Bombardeo constante de distracción, entretenimiento, conflicto artificial. Cualquier cosa para mantener a la humanidad dormida, pero no está funcionando completamente. Demasiados están despertando, demasiados están viendo. Dale like si eres uno de los despiertos, si sientes que la realidad es mucho más extraña y antigua de lo que te enseñaron. Y activa las notificaciones porque este conocimiento necesita llegar a más personas antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué puedes hacer con esta información? ¿Cómo cambia tu vida saber que los Anunnaki son reales, que nos crearon, que se fueron pero volverán? Primero, entiendes quién eres realmente. No eres un accidente evolutivo, eres diseño intencional, creado con propósito. Sí, ese propósito originalmente era servir. Pero Enki te dio algo más, libre albedrío, capacidad de elevarte, más allá de tu programación. Eso significa que puedes elegir. No estás destinado a ser esclavo. Puedes evolucionar conscientemente. Puedes desarrollar capacidades que ni siquiera los Anunnaki anticiparon, porque aquí está el secreto que las élites no quieren que sepas. Los humanos tienen potencial que los Anunnaki no tienen. Cuando Enki mezcló ADN Anunnaki con ADN terrestre, creó algo único, un híbrido con lo mejor de ambos. Capacidad Anunnaki de conciencia expandida. Más adaptabilidad humana. Conexión espiritual profunda con la Tierra. Los Anunnaki perdieron esa conexión hace mucho. Son seres tecnológicos, mentales, poderosos pero desconectados de fuente espiritual pura. Los humanos, especialmente cuando despiertan, pueden acceder a niveles de conciencia que los Anunnaki envidian. Podemos conectar con el campo universal, con la conciencia planetaria, con dimensiones que la tecnología no puede alcanzar. Por eso Enki nos defendió, vio ese potencial. Sabía que con tiempo y evolución, los humanos podrían trascender su diseño original, y algunos ya lo están haciendo. Místicos, chamanes, meditadores avanzados, personas que desarrollan capacidades sobrenaturales, telepatía, visión remota, sanación. No son milagros, son capacidades latentes en el ADN humano finalmente activándose. Los Anunnaki codificaron mucho en nuestra genética. La mayor parte permanece inactiva. ADN que los científicos llaman basura porque no entienden su función. Pero no es basura, es código esperando activación. Ciertos eventos pueden activarlo: trauma, experiencias cercanas a la muerte, despertar espiritual profundo, prácticas dedicadas de expansión de conciencia. Cuando ese ADN se activa, te conviertes en algo más. Sigues siendo humano, pero con capacidades expandidas, y eso te hace menos controlable, menos predecible, menos útil para los planes Anunnaki. Por eso las élites suprimen despertar espiritual, promocionan materialismo, ateísmo, escepticismo extremo. Cualquier cosa que mantenga a la humanidad identificada solo con el cuerpo físico y la mente racional. Porque una humanidad espiritualmente despierta es una humanidad libre. Y libertad no sirve a quienes planean regresar esperando encontrar trabajadores obedientes. Segundo, entiendes la historia real. Todas las religiones principales provienen de la misma fuente. Los Anunnaki siendo recordados como dioses, sus enseñanzas preservadas, distorsionadas, institucionalizadas. Jesús, Buda, Krishna, Mohammed, todos grandes maestros, pero sus enseñanzas fueron filtradas por instituciones con agenda. El mensaje original de expansión de conciencia y conexión divina fue reemplazado por dogma y control. El Jesús histórico probablemente enseñó técnicas de activación de ADN. Resurrección como metáfora de despertar espiritual. Reino de Dios dentro de ti, no afuera, no en el cielo después de morir. Aquí, ahora, en tu conciencia expandida. Pero la iglesia institucional necesitaba control. Entonces cambiaron el mensaje. Salvación solo a través de intermediarios. Obediencia a autoridad, miedo al castigo eterno. Todo diseñado para crear seguidores, no seres empoderados.
Lo mismo con cada religión. El núcleo era libertad. La institución creó prisión, pero si excavas profundo, si estudias textos originales, si conectas con las enseñanzas directamente, encuentras el hilo común. Todos apuntan a la misma verdad. Eres más de lo que pareces. Tu conciencia puede expandirse infinitamente. Estás conectado con todo y tienes poder sobre tu realidad. Enseñanzas. Anunnaki filtradas por maestros humanos que entendieron, que accedieron al conocimiento dejado en lugares sagrados, que decodificaron los mensajes en los templos. Tercero, entiendes los eventos actuales. Todo lo que pasa ahora tiene contexto diferente cuando sabes la historia Anunnaki. ¿Por qué súbito interés gubernamental en ovnis? Preparación, aclimatación. La revelación viene. No pueden ocultarlo más. Mejor controlarlo. ¿Por qué tecnología avanzándose exponencialmente? Porque estamos en timeline acelerado. Los herederos de conocimiento Anunnaki están liberando tecnología guardada durante siglos, preparando infraestructura para el retorno. ¿Por qué caos global aumentando? Conflicto entre facciones, enlilitas queriendo crisis que justifique gobierno autoritario mundial, enquitas resistiendo, humanidad atrapada en medio. ¿Por qué movimientos de despertar espiritual creciendo? Porque códigos en el ADN están activándose. El planeta mismo está elevando frecuencia. La Tierra, Gaia, está despertando, y su despertar activa a sus hijos humanos. Los Anunnaki no anticiparon esto. Pensaron que cuando regresaran encontrarían el mismo planeta que dejaron, mismo nivel de conciencia, misma humanidad controlable, pero algo cambió. La conciencia humana está evolucionando más rápido de lo planeado, y eso crea incertidumbre, incluso para seres tan avanzados como los Anunnaki. ¿Qué pasa cuando regresan y encuentran humanos que no los necesitan? ¿Qué hacen cuando su creación se ha vuelto igual o superior? Las tablillas no cubren este escenario, porque no lo esperaban. Pero está pasando, y el resultado definirá el futuro de la humanidad. O regresamos a servidumbre, aceptamos su autoridad como creadores, vivimos bajo su sistema, o nos elevamos, reclamamos soberanía, negociamos como iguales, creamos nueva relación basada en respeto mutuo, no sumisión, o los trascendemos completamente, evolucionamos más allá de su nivel, nos convertimos en lo que ellos nunca pudieron. Seres con tecnología y espiritualidad completamente integradas. Esa tercera opción los aterra, porque significa que perdieron control de su experimento, que su creación los superó, y algunos textos antiguos sugieren que eso es exactamente lo que se supone que debía pasar, que todo era una prueba, una evolución planificada, crear una especie que eventualmente alcanzaría y superaría a los creadores. Enki sabía, por eso nos dio conocimiento. Por eso nos modificó contra órdenes, porque vio el potencial, apostó por nosotros, y ahora, milenios después, estamos llegando al punto crucial, el momento donde demostramos si su apuesta valió la pena. Comparte este video si sientes que estamos en ese momento decisivo, si sientes que tu generación tiene un rol especial en esta historia antigua, y comenta despertar si estás comprometido a evolucionar, no importa lo que venga. La humanidad necesita guerreros conscientes ahora. Entonces, ¿cómo se prepara uno para el retorno de los Anunnaki? ¿Qué haces cuando sabes que los creadores vuelven a reclamar su propiedad? La respuesta depende de qué tipo de humano quieres ser cuando lleguen. Puedes ser el humano que ellos esperan. Trabajador, obediente, agradecido por su existencia, adorador de sus creadores, aceptando cualquier rol que te asignen. Muchos elegirán esto: la seguridad, de la sumisión, el confort de dejar que otros más poderosos decidan por ti. O puedes ser el humano que Enki imaginó, despierto, evolucionado, consciente de tu poder, reclamando tu divinidad interior, negándote a arrodillarte ante nadie, ni siquiera ante tus creadores, porque entiendes que creación no implica propiedad perpetua. Este segundo camino requiere trabajo, dedicación, transformación consciente. Primero, debes activar tu ADN latente,
No es metáfora. Es proceso real que combina intención, práctica y frecuencia. Meditación profunda activa códigos genéticos, específicamente meditación enfocada en glándula pineal. Los Anunnaki sabían que la pineal es portal hacia conciencia expandida. Por eso diseñaron sistemas religiosos y sociales que calcifican la pineal. Flúor en el agua, químicos en alimentos, radiación electromagnética constante. Todo diseñado para mantener tu pineal dormida. Porque pineal activa es humano psíquico, humano con acceso a información más allá de los 5 sentidos. Humano que puede ver a través de las ilusiones. Descalcifica tu pineal, elimina flúor, come limpio, reduce exposición a campos electromagnéticos y medita. Enfoca atención en el centro de tu cabeza. Visualiza luz activando esa glándula antigua. Con tiempo y práctica percibirás cosas que antes no podías. Sentirás presencias, recibirás información directa, conectarás con campos de conciencia más grandes. Segundo, equilibra tus centros energéticos. Los chakras no son invención New Age, son descripciones de centros energéticos reales en el cuerpo. Los Anunnaki los conocían. Los templos antiguos fueron diseñados para activarlos. Cada chakra corresponde a glándula endocrina. Cada glándula secreta hormonas que afectan conciencia. Cuando todos los chakras están balanceados y activos, tu sistema endocrino funciona óptimamente. Tu conciencia se expande naturalmente. Kundalini no es concepto místico vago. Es energía real que sube por la columna vertebral activando cada centro. Cuando Kundalini alcanza la coronilla, experimentas lo que los textos llaman iluminación. Conciencia expandida completamente. Conexión con todo. Los Anunnaki diseñaron el cuerpo humano con esta capacidad, pero también diseñaron la sociedad para suprimirla. Porque humanos con Kundalini activa son imposibles de controlar. Ven más allá del velo. Operan desde poder interior. Practica yoga real, no el yoga comercial de gimnasios. El yoga original diseñado específicamente para mover energía Kundalini. Respiración, posturas, mantras, todo calibrado para despertar la serpiente dormida. Tercero, recuerda quién eres más allá del cuerpo. Tu conciencia no se origina en tu cerebro. El cerebro es receptor, antena. Tu verdadera conciencia existe en dimensiones que los Anunnaki apenas tocan. Ellos son seres de tercera y cuarta dimensión, tecnológicamente avanzados pero espiritualmente limitados. Los humanos podemos acceder quinta, sexta, séptima dimensión cuando estamos plenamente despiertos. Esas dimensiones superiores están fuera del alcance Anunnaki. No porque no sepan que existen, sino porque su camino evolutivo los llevó por tecnología en lugar de espiritualidad. Desarrollaron poder externo a expensas de poder interno. Tú puedes desarrollar ambos. Esa es la ventaja del diseño híbrido. Puedes entender tecnología como ellos, pero también puedes trascender materia como ellos no pueden. Cuando recuerdas que eres conciencia eterna, experimentando forma humana temporalmente, pierdes el miedo. ¿Qué pueden hacer los Anunnaki a conciencia inmortal? Pueden destruir tu cuerpo, no pueden tocarte a ti. Y cuando vives desde ese espacio de conciencia expandida, te conviertes en fuerza que incluso los Anunnaki respetan. Cuarto, conecta con la Tierra. Gaia, el planeta viviente. Los Anunnaki vinieron de Nibiru, un planeta tecnológico frío. Perdieron conexión con conciencia planetaria hace eones. Pero tú eres de la Tierra, literalmente. Tu cuerpo está hecho de elementos terrestres. Tu ADN contiene código de este planeta. Tienes conexión directa con la conciencia de Gaia que ningún Anunnaki puede replicar. Camina descalzo, toca tierra, abraza árboles. No es hipismo. Es tecnología de conexión. La Tierra tiene frecuencia eléctrica específica, 7.83 Hz, la resonancia Schumann. Cuando te conectas físicamente con Tierra, tu cuerpo sincroniza con esa frecuencia. Y cuando sincronizas, te vuelves parte de organismo mayor, la red de conciencia planetaria. Gaia sabe que los Anunnaki vienen, está preparándose, elevando su frecuencia.
y necesita que sus hijos humanos hagan lo mismo. Los humanos despiertos y conectados con Gaia son la respuesta del planeta a invasión externa. No es invasión militar, es encuentro de conciencias, y Gaia te quiere despierto para ese encuentro. Quinto, encuentra tu tribu. No puedes hacer esto solo. Necesitas otros despiertos, otros que ven, otros la verdad, otros comprometidos con evolución. Las sociedades secretas entendieron esto, por eso crearon órdenes, fraternidades, grupos de apoyo mutuo. Tú necesitas lo mismo, pero sin agenda oscura. Busca comunidad consciente, personas practicando despertar real, no teoría, no ego espiritual, trabajo genuino de transformación. Cuando grupo de humanos despiertos se reúne con intención clara, crean campo morfogenético, zona de alta frecuencia, y ese campo afecta a otros, activa potencial en quienes entran en contacto. Los Anunnaki temen grupos humanos organizados espiritualmente. Por eso divide y conquista fue siempre su estrategia. Mantén humanos separados, desconfiando unos de otros, compitiendo, peleando. Humanos unidos en conciencia son imparables. Literalmente pueden cambiar realidad con intención colectiva. Los experimentos de meditación grupal lo demuestran. Cuando suficientes personas meditan juntas enfocadas en paz, crimen baja en esa área. Estadísticamente, verificable. Imagina qué pasa cuando millones de humanos despiertan simultáneamente, enfocados en soberanía, en libertad, en evolución. Ese es el escenario que las élites Anunnaki luchan por prevenir. Sexto, estudia los textos directamente. No confíes solo en interpretaciones. Lee las tablillas traducidas, lee los textos védicos, los manuscritos egipcios, los códices mayas. Todos cuentan versiones de la misma historia. Seres del cielo, creación de humanidad, conflictos divinos, promesas de retorno, y todos contienen códigos, conocimiento encriptado. Los antiguos sabían que este conocimiento sería suprimido. Entonces lo escondieron en historias, en símbolos, en números. La geometría sagrada en templos antiguos no es decoración, es matemática de creación, Fibonacci. Proporción áurea, frecuencias armónicas, todo codificado en piedra. Los mantras antiguos no son palabras aleatorias, son frecuencias sonoras específicas que afectan conciencia. Om vibra a 136 Hz. La frecuencia del amor universal, según algunos investigadores. Los símbolos alquímicos no son superstición medieval. Son química codificada y transformación espiritual simultánea. Como es arriba es abajo. Lo que haces en el laboratorio externo refleja lo que pasa en tu laboratorio interno. Todo conocimiento está ahí, esperando que despiertes suficiente para verlo. Las universidades no te enseñarán esto. Las escuelas están diseñadas para crear trabajadores, no sabios. Debes educarte a ti mismo, convertirte en tu propio maestro. Séptimo, desarrolla discernimiento, porque a medida que despiertas, serás probado. Las fuerzas que quieren mantenerte dormido no se rinden fácilmente. Vendrán distracciones, oportunidades que parecen buenas pero te alejan del camino, relaciones que te drenan, trabajos que consumen toda tu energía, adicciones sutiles, entretenimiento infinito, todo diseñado para mantenerte ocupado. Porque persona ocupada no tiene tiempo para despertar. También vendrá falsa información, verdad mezclada con mentira, teorías diseñadas para hacerte ver loco, enseñanzas espirituales que suenan profundas pero te mantienen en ego. El movimiento New Age está infiltrado, mucha verdad real, pero también mucho ego disfrazado de espiritualidad, maestros que prometen ascensión pero cobran fortunas, canalizadores que dicen traer mensajes de seres superiores, pero solo reflejan su propia confusión. ¿Cómo discernir? Confía en tu cuerpo. Tu cuerpo nunca miente. Cuando escuchas verdad real, tu cuerpo lo siente. Piel de gallina, lágrimas, expansión en el pecho, resonancia profunda. Cuando escuchas mentira, aunque suene convincente, tu cuerpo se contrae. Tensión, incomodidad, algo que no encaja.
Aprende a leer las señales de tu propio cuerpo. Es sistema de guía más confiable que cualquier autoridad externa. Octavo, prepárate físicamente. Si realmente viene periodo de transición cuando los Anunnaki regresen, habrá caos temporal, sistemas colapsando, economías fallando, posible conflicto, no desde miedo, desde preparación inteligente, tener agua, comida, capacidad de generar energía independientemente, primeros auxilios, habilidades de supervivencia básicas. Los que sobrevivieron diluvios anteriores fueron los preparados, los que Enki advirtió y escucharon. Esta vez no habrá Enki susurrándote instrucciones directamente, pero tu intuición, si la escuchas, te guiará. La intuición es conexión directa con conciencia superior, con tu yo futuro, con campos de información. Cuando sientes que debes hacer algo, haz caso, aunque no tenga sentido lógico inmediato. Muchos están sintiendo urgencia de relocalizarse, salir de ciudades grandes, ir a lugares más naturales. Algunos sienten que deben aprender agricultura, otros que deben construir comunidad autosuficiente. Confía en esos impulsos. No son paranoia, son preparación guiada. Noveno, suelta el miedo. Este es quizás el más difícil, pero más importante. Los Anunnaki usan miedo como herramienta de control. Siempre lo han hecho. Religiones basadas en miedo al castigo eterno, gobiernos basados en miedo a enemigos, economías basadas en miedo a la carencia, todo miedo, constantemente, porque humanos en miedo son humanos controlables. Pero miedo es solo frecuencia, no es real, es reacción a posibilidades futuras imaginadas, y puedes elegir no resonar con esa frecuencia. Cuando vives desde amor en lugar de miedo, te vuelves incontrolable. Literalmente, porque todas las herramientas de control operan a través de miedo, quitan el miedo y las herramientas no funcionan. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando los Anunnaki regresen? ¿Que mueran algunos humanos? La gente muere de todos modos. El cuerpo es temporal. ¿Que haya esclavitud? La mayoría ya vive en esclavitud económica. ¿Que impongan gobierno mundial autoritario? Los gobiernos ya son autoritarios en grados variables. Nada de eso toca a quien realmente eres. Tu conciencia eterna, tu conexión con fuente, tu poder creativo. Vive desde ese espacio, sin miedo, y te conviertes en luz que otros siguen. Suscríbete si este conocimiento resuena profundo, si sientes que es hora de prepararte seriamente, y comparte con quienes están listos para despertar. No todos lo están, pero los que sí necesitan encontrar esta información. Dale like si te comprometes al camino del despertar. Décimo, entiende que ya estás en contacto. Aunque no lo percibas conscientemente, ya hay comunicación entre tú y conciencias superiores. Tus sueños, tus sincronicidades, tus momentos de inspiración repentina. Todos son formas de comunicación desde dimensiones que tu mente consciente no procesa completamente. Pero tu subconsciente sí. Y está recibiendo información constantemente. Aprende lenguaje de símbolos, lleva diario de sueños, nota patrones, los números que ves repetidamente, las coincidencias imposibles, los encuentros que parecen orquestados. Nada es casual. Todo es comunicación. El universo, los seres superiores, tu yo superior, todos intentando guiarte, despertarte, prepararte, pero tienes libre albedrío. Pueden guiar, no pueden obligar. Debes elegir conscientemente seguir las señales. Y cuando empiezas a hacerlo, cuando prestas atención, la comunicación se vuelve más clara, más directa. Algunos desarrollan clarividencia, otros clariaudiencia, otros simplemente saber profundo. No importa la forma, importa que estés recibiendo guía y que confíes en ella más que en las voces del mundo externo. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando los Anunnaki regresen? Las tablillas ofrecen pistas pero no certezas, porque el futuro no está escrito. Se está creando ahora con cada elección que hacemos. Escenario 1 es dominación completa. Llegan con tecnología abrumadora, demandan obediencia. Los gobiernos mundiales, controlados por linajes Anunnaki, facilitan la transición. Nuevo orden mundial con los Anunnaki en la cima. Humanidad regresando a su rol original de servidumbre.
En este escenario, los que resistieron son eliminados o aislados. Los obedientes son recompensados con longevidad tecnológica, modificaciones genéticas que extienden vida pero requieren dependencia de tecnología Anunnaki. La Tierra se convierte en granja oficial, minería renovada, recursos extraídos, humanidad como mano de obra y experimento genético continuo. Este es el escenario que las élites actuales están preparando. Por eso construyen infraestructura de vigilancia masiva, por eso normalizan control autoritario, por eso impulsan transhumanismo, fusión de humano con máquina bajo guise de mejoramiento. Todo preparación para hacer la transición suave cuando los amos regresen. Escenario 2 es negociación. Los Anunnaki regresan pero encuentran humanidad más avanzada de lo esperado. No pueden simplemente imponer su voluntad porque hay resistencia organizada. Humanos despiertos que reclaman soberanía. Negociación. Resulta en acuerdo. Los Anunnaki reciben algunos recursos. Quizás establecen base en la Luna o Marte, pero la Tierra mantiene autonomía. Humanidad gobierna su propio destino con los Anunnaki como vecinos, no amos. Este escenario requiere que suficientes humanos despierten, que desarrollen capacidades que hagan imposible la dominación completa, que se organicen en red global de conciencia. Es escenario posible, pero requiere trabajo ahora, no después de que lleguen, ahora. Escenario 3 es trascendencia. La humanidad evoluciona tan rápido que cuando los Anunnaki llegan encuentran especie que los superó. Humanos operando en dimensiones superiores, con capacidades que tecnología no puede replicar. En este escenario no hay conflicto porque no hay punto de contacto. Los Anunnaki operan en tercera dimensión. Los humanos evolucionados en quinta o superior. Diferentes planos de existencia. Los Anunnaki quizás recogen lo que dejaron hace milenios. Tecnología antigua. Algunos humanos que eligen seguirlos. Pero la mayor parte de humanidad ya trascendió su influencia. Este es el escenario que Enki apostó sería posible. La evolución completa de su creación más allá de los creadores. Y es posible, pero requiere el salto más grande, el despertar más profundo, la transformación más radical. ¿Cuál escenario se manifestará? El que la humanidad colectivamente elija, conscientemente o inconscientemente, con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. Si eliges miedo, esclavitud, dependencia, materias primas para escenario 1. Si eliges coraje, preparación, organización, apoyas escenario 2. Si eliges despertar, evolución, trascendencia, haces posible escenario 3. No eres observador pasivo, eres creador activo del futuro. Y aquí está lo que las élites no quieren que sepas. La conciencia colectiva humana es más poderosa que toda su tecnología. Cuando masa crítica de humanos se enfoca en resultado específico, ese resultado se manifiesta. No necesitas mayoría, solo necesitas porcentaje suficiente. Los estudios de campos morfogenéticos sugieren que 11% de población enfocada puede cambiar conciencia colectiva completa. 11%. De 8.000 millones son 880 millones. Suena como mucho, pero hay cientos de millones ya despertando, cuestionando, buscando verdad. Si esos cientos de millones se enfocan, si se organizan, si sostienen visión clara de humanidad soberana, pueden cambiar el resultado. Tú eres parte de ese 11% o no. Tu elección, tu responsabilidad. Comparte este video ahora, no mañana, ahora, porque cada persona que despierta nos acerca al punto crítico. Comenta soberanía si te comprometes a ser parte de la solución y activa las notificaciones porque este canal seguirá compartiendo verdades que necesitas saber. Hay un detalle más que las tablillas revelan. Algo que cambia todo lo que acabas de escuchar. Los Anunnaki no son los únicos jugadores en esta historia. Las tablillas mencionan otros, los Igigi que ya mencionamos, pero también otros grupos, razas de diferentes sistemas estelares, algunos aliados de los Anunnaki, otros competidores, otros neutrales pero observando. La Tierra no es propiedad disputada solo entre humanos y Anunnaki. Es zona de interés para Confederación Galáctica más grande, y hay reglas, protocolos, leyes cósmicas. Una de esas leyes es libre albedrío.
Las razas avanzadas no pueden violar libre albedrío de especies menos avanzadas sin consecuencias. Pueden influenciar, pueden guiar, pero no pueden obligar. Los Anunnaki violaron esa ley cuando crearon humanos. Genética forzada sin consentimiento de los primates originales. Manipulación directa de evolución natural. Eso les ganó enemigos en consejos galácticos. También les ganó defensores que argumentaron que la Tierra estaba sin reclamar, y los Anunnaki simplemente aceleraron proceso que eventualmente ocurriría de todos modos. Pero la violación los puso en posición precaria. Si la humanidad, su creación, colectivamente rechaza su autoridad, los Anunnaki pierden derecho legal a reclamar la Tierra. Por eso necesitan que aceptemos. Por eso religiones enseñan adoración. Por eso programación social enfatiza que humanos somos inferiores, pecadores, necesitados de salvadores externos. Todo diseñado para que cuando lleguen, la humanidad voluntariamente se someta. Sí, ustedes son nuestros dioses. Sí, los necesitamos. Sí, pueden gobernarnos. Ese consentimiento es crucial legalmente en términos cósmicos. Sin él, otras razas galácticas pueden intervenir, pueden defender a la humanidad, pueden bloquear a los Anunnaki, pero con consentimiento humano, la Tierra es territorio Anunnaki. Nadie puede interferir. Entonces la batalla real no es militar, es por tu conciencia, por tu consentimiento, por tu elección. Cada vez que aceptas autoridad externa sobre tu propia soberanía, das consentimiento. Cada vez que crees que necesitas salvadores, das consentimiento. Cada vez que te identificas como inferior, pecador, incompleto, das consentimiento. Y ese consentimiento acumulado de miles de millones determina el resultado legal galáctico. Por eso el despertar es tan importante. Humanos despiertos retiran consentimiento, reclaman soberanía, se declaran libres. Y cuando suficientes hacen eso, la ecuación legal cambia. Los Anunnaki pierden derecho de reclamación. La humanidad se convierte en especie soberana bajo protección de leyes galácticas. Otras razas, entonces, pueden hacer contacto abierto, compartir tecnología, dar bienvenida a la humanidad al Consejo Galáctico como miembros iguales. Este es el futuro que realmente amenaza a las élites Anunnaki. No solo perder la Tierra, sino perder a la humanidad como creación que los superó y ahora se une a comunidad galáctica como iguales o superiores. Las razas benevolentes están esperando, observando, listas para ayudar, pero no pueden intervenir hasta que retiremos consentimiento colectivamente, hasta que demostremos que elegimos libertad, y eso depende de ti, de cada humano individual despertando, retirando consentimiento, reclamando poder. Los textos sumerios cuentan cómo empezó, pero tú escribes cómo termina. Los Anunnaki también envejecen. No son inmortales aunque vivan milenios. Su planeta Nibiru está muriendo. Por eso necesitan la Tierra, no solo para recursos, para relocalizarse. La agenda real es colonización permanente, convertir la Tierra en nuevo Nibiru y a la humanidad en población subordinada. Pero hay problema. La Tierra está despertando como conciencia. Gaia no es roca inerte, es ser viviente, y está cansada de ser minada, contaminada, maltratada. Los Anunnaki pueden tener tecnología avanzada, pero Gaia tiene poder que ninguna tecnología puede igualar. Poder planetario, terremotos, volcanes, clima. Cuando planeta decide limpiar su superficie, ninguna civilización sobrevive, y Gaia está eligiendo a los humanos sobre los Anunnaki, porque los humanos somos sus hijos nativos. Creados quizás con intervención Anunnaki, pero hechos de material terrestre. Nuestra conciencia resonando con frecuencia terrestre. Por eso conectar con Gaia es tan importante. No solo espiritualmente, estratégicamente. Cuando estás alineado con conciencia planetaria, tienes respaldo que ninguna tecnología puede vencer. Los Anunnaki saben esto. Por eso intentaron separar humanos de naturaleza. Ciudades de concreto. Tecnología que aísla, estilos de vida que mantienen a la gente adentro, en ambientes artificiales. Todo diseñado para cortar la conexión, porque humanos conectados con Gaia son invencibles en su propio planeta. Recuerda esto cuando sientas impulso de salir,
de tocar tierra, de sumergirte en naturaleza. No es escapismo, es reconexión con tu fuente de poder más grande. Las profecías de diferentes culturas todas apuntan a este tiempo. Hopi hablan de salida al quinto mundo, mayas de fin de ciclo largo, hinduistas de fin de Kali Yuga, cristianos de Apocalipsis. Diferentes lenguajes, misma verdad. Fin de era, transformación. Separación entre quienes evolucionan y quienes no. Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación, descorrer el velo, verdad expuesta, secretos revelados. Estamos en ese momento, todo se está revelando. Historia suprimida, tecnología oculta, conspiraciones reales, verdadera naturaleza de realidad. Y con revelación viene elección. No puedes permanecer neutral, o despiertas o te hundes más profundo en sueño. No hay punto medio durante Apocalipsis. Los que eligen despertar atraviesan caos aparente y emergen transformados. Los que eligen dormir se hunden en confusión y control. Es tu elección. Nadie puede hacerla por ti, ni siquiera los Anunnaki, porque aunque crearon tu cuerpo, no crearon tu espíritu. Ese viene de fuente más alta que ellos. Tu espíritu es chispa de la consciencia universal, la misma fuerza que creó galaxias, la misma inteligencia que organiza cosmos. Eso eres tú en tu núcleo más profundo. Los Anunnaki solo dieron vehículo para que esa chispa experimente realidad material, pero la chispa existía antes de ellos y existirá después. Cuando reconoces eso, cuando vives desde esa verdad, eres libre, completamente libre, porque nadie puede tocar lo que realmente eres. Pueden destruir tu cuerpo, puedes crear otro, pueden controlar tu ambiente, puedes cambiar tu frecuencia, pueden amenazar con castigo. No hay castigo para conciencia inmortal que sabe que todo es experiencia. Esta libertad interior es lo que las estructuras de control más temen. Por eso invierten tanto en mantener a la humanidad identificada solo con el cuerpo, solo con el ego, solo con la personalidad temporal. Porque mientras te identifiques con eso, eres controlable. El momento que te identificas con tu verdadera naturaleza, eres incontrolable. Los místicos siempre lo supieron. Por eso fueron perseguidos, crucificados, quemados, no por herejía, por ser ejemplos vivientes de libertad que amenazaban el sistema. Jesús no murió por tus pecados, murió porque mostró a otros cómo acceder a su propia divinidad. El reino de Dios está dentro de ti. Todo lo que hago, tú puedes hacer y más. Esas enseñanzas destruyen estructuras de control. Por eso fueron suprimidas, reemplazadas con doctrina de salvación externa, de necesitar intermediarios, de ser pecador indigno. Todo para mantenerte pequeño, débil, necesitado. Pero la verdad siempre persiste, en textos gnósticos, en enseñanzas místicas, en experiencias directas de quienes despiertan. Tú eres poderoso, tú eres divino, tú eres libre. Y nadie, ni siquiera los Anunnaki que diseñaron tu vehículo, puede quitarte eso a menos que tú lo entregues. Entonces no lo entregues, reclámalo, afírmalo, vívelo. Dale like si sientes esta verdad resonando en tu núcleo. Si algo en ti reconoce que eres más de lo que te dijeron. Y comparte para que otros puedan recordar también. El despertar es contagioso. Cada persona que recuerda ayuda a otros a recordar. Los textos sumerios también revelan que ha habido múltiples reseteos. El diluvio que conocemos fue solo el más reciente. Hubo otros antes. Cada vez que la humanidad avanzaba demasiado, cuando amenazaba con volverse incontrolable, reseteo. Atlántida no es mito. Los textos la llaman por diferentes nombres. Describen civilización humana avanzada que obtuvo tecnología Anunnaki, que comenzó a competir con sus creadores. Enlil ordenó destrucción, hundimiento deliberado de continente. Millones murieron. Conocimiento perdido. Civilización regresada a edad de piedra. Pero algunos sobrevivieron, llevando conocimiento a diferentes partes del mundo. Egipto, Sumeria, India, China, América. Por eso todas esas culturas tienen pirámides, conocimiento astronómico similar, historias de diluvio.
No evolucionaron independientemente. Son herederos de civilización anterior, Atlantida, Lemuria, Mu. Diferentes nombres para misma verdad. Y ese conocimiento antiguo, preservado en sociedades secretas, es más avanzado que ciencia moderna en muchos aspectos, porque venía de los Anunnaki originalmente, y ellos están millones de años más avanzados tecnológicamente. Las élites tienen acceso a ese conocimiento. Energía libre, antigravedad, sanación de frecuencia, extensión de vida. Todo existe, todo funciona, todo suprimido. Porque ese conocimiento en manos de masa humana significa fin de control, fin de dependencia energética, fin de enfermedad, fin de escasez artificial. Y escasez es herramienta de control primaria. Mantén recursos escasos. Mantén gente peleando por sobrevivir. No tienen tiempo ni energía para despertar. Pero recursos no son realmente escasos. La Tierra puede soportar fácilmente a la población actual con tecnología correcta. Tecnología que existe pero se oculta. ¿Por qué? Porque humanos con abundancia, salud, tiempo libre son humanos peligrosos. Empiezan a pensar, a cuestionar, a evolucionar. Entonces mantienen escasez artificial, obsolescencia programada, supresión de patentes, control de tecnología liberada. Todo para mantenerte trabajando, sobreviviendo, demasiado cansado para buscar verdad. Pero algunos escapan de esa trampa. Encuentran formas de liberarse. Crean tiempo, espacio, oportunidad para investigar. Tú estás aquí escuchando esto. Eso significa que escapaste suficiente para buscar. Felicitaciones, ese es primer paso. Siguiente paso es usar lo que aprendes. No solo acumular conocimiento, aplicarlo, transformarte, convertirte en ejemplo viviente, porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Y hay mucha gente coleccionando teorías de conspiración como hobby sin cambiar nada en sus vidas. Eso no sirve. El punto no es saber, es ser. Convertirte en humano que los Anunnaki no anticiparon. Humano que trasciende programación. Hay otra revelación en los textos que cambia perspectiva. Los Anunnaki mismos fueron creados. No son los originadores. Son producto de civilización aún más antigua. Las tablillas hablan de Padre Anu, líder de los Anunnaki. Pero Anu vino de algún lugar. Alguna civilización anterior lo creó o evolucionó de ella. Y esa civilización probablemente vino de otra anterior. Y así infinitamente hacia atrás. Creación no tiene principio que podamos rastrear. Conciencia siempre existió. Siempre evolucionando, siempre creando nuevas formas de experimentarse a sí misma. Los Anunnaki son eslabón en cadena infinita. No son dioses absolutos, son seres avanzados que jugaron rol en nuestra creación, pero ellos también tienen creadores, y limitaciones, y desafíos. Entender esto quita mitología. Los ves como realmente son, seres tecnológicamente avanzados pero no omnipotentes, poderosos pero no todopoderosos. Antiguos pero no eternos. Y si ellos no son absolutos, sus sistemas tampoco. Todo puede ser cuestionado, cambiado, trascendido. No hay autoridad final excepto conciencia universal misma. Y tú tienes acceso directo a eso. No necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas maestros externos. Maestros pueden señalar el camino, pero tú caminas. Tú experimentas, tú te transformas. Este es mensaje que más amenaza a sistemas de control. Que tú eres suficiente, que tienes todo dentro, que no necesitas nada externo para ser completo. Las religiones enseñan lo opuesto, que estás roto, que necesitas salvación, que dependes de gracia externa. Todo mentira diseñada para control. Verdad es, estás completo, siempre lo estuviste, solo olvidaste. Y el despertar es recordar. Los textos más antiguos, antes de ser editados por instituciones de control, enseñaban esto. Textos gnósticos, Vedas originales, enseñanzas herméticas, todos apuntando a misma verdad. Dios, fuente, conciencia universal, está dentro. No afuera, no en cielo separado. Aquí, ahora, en ti. Cuando reconoces eso, cuando vives desde eso,
te conviertes en lo que las tradiciones llaman Cristo, Buda, Avatar. No porque eres especial, porque recordaste lo que todos pueden recordar. Y cuando suficientes recuerdan, masa crítica se alcanza. Campo morfogenético cambia. Toda la especie da salto evolutivo. Ese es el miedo real de las élites. No que algunos individuos despierten, sino que la especie completa despierte. Que salto cuántico ocurra que los deje obsoletos. Porque en humanidad plenamente despierta, no hay lugar para controladores. No hay necesidad de intermediarios. No hay tolerancia para manipulación. Y ese momento se acerca. Puedes sentirlo. Aceleración de tiempo, intensificación de eventos, revelaciones llegando más rápido, caos aumentando, todo señal de transformación inminente, sistema viejo muriendo, nuevo naciendo, siempre doloroso, siempre caótico, siempre necesario. Estás vivo en el momento más significativo de historia humana, cuando decisión se toma. Esclavitud o libertad, involución o evolución, sumisión o soberanía. No es accidente que estés aquí ahora. Tu espíritu eligió encarnar en este momento específicamente para participar, para contribuir, para ser parte de transformación. No eres observador pasivo, eres jugador crucial. Cada elección que haces afecta resultado colectivo. Cada pensamiento contribuye a campo morfogenético. Cada acción cambia probabilidades. Entonces elige sabiamente. Piensa conscientemente. Actúa intencionalmente. Porque los Anunnaki pueden tener tecnología. Pueden tener experiencia milenaria. Pueden tener planes elaborados. Pero tú tienes algo que ellos perdieron hace mucho. Conexión directa con fuente. Capacidad de operar desde amor en lugar de miedo. Habilidad de crear desde nada. Eso te hace más poderoso de lo que imaginas. Úsalo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Comenta, recuerdo, si algo en ti está despertando. Y suscríbete porque este canal seguirá revelando verdades que transforman. La historia que los textos sumerios revelan no es pasado muerto, es presente vivo. Los Anunnaki nunca se fueron completamente. Su influencia nunca cesó. Su plan nunca se detuvo. Pero tampoco tu poder, tu potencial, tu capacidad de cambiar el guión. Los textos cuentan lo que fue. Tú decides lo que será. Elige evolución, elige despertar, elige libertad. Y cuando regresen, no encontrarán esclavos esperando. Encontrarán seres soberanos, iguales, quizás superiores en aspectos que nunca desarrollaron. Ese es el final que Enki soñó. El resultado que apostó sería posible. Demuéstrale que tenía razón. Sé el humano que trascendió su programación, que superó su diseño, que se convirtió en más de lo que los creadores imaginaron. Esa es tu misión, tu propósito, tu destino. No si los Anunnaki lo permiten. Tú decides. Ahora, el tiempo de preparación está terminando. El tiempo de transformación está aquí. El tiempo de elección es ahora. ¿Qué eliges?